¿Por qué los demonios le pidieron específicamente a Jesús que los enviara a los cerdos? Esta es una pregunta que pocos realmente comprenden. He sido cristiano toda mi vida y nunca había entendido la profundidad de este pasaje hasta ahora. Hay mucho más en esta historia de lo que parece. Jesús y sus discípulos estaban en un barco cruzando el mar de Galilea cuando de repente se levantó una violenta tormenta. Los discípulos, temiendo por sus vidas, le rogaron a Jesús que calmara la tormenta. Jesús procedió a calmar el viento y las olas, y la tormenta se calmó milagrosamente. Después, Jesús y sus discípulos continuaron cruzando el mar hasta llegar a la orilla opuesta, en la región de los Gerasenos. Jesús estaba ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Los gentiles criaban cerdos como medio de sustento. Eran una fuente de alimento y de ingresos. Un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre los sepulcros para encontrarse con Jesús. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía detenerlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido encadenado de pies y manos, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes que lo sujetaban. Nadie tenía la fuerza para dominarlo. Noche y día, entre los sepulcros y en los montes, gritaba y se hería con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y cayó de rodillas frente a él. Gritó a todo pulmón: «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me tortures». Porque Jesús le había dicho: «Sal de este hombre, espíritu impuro». Entonces Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Mi nombre es Legión», respondió, «porque somos muchos». Y le rogó a Jesús una y otra vez que no los enviara fuera de esa región. En una ladera cercana, una gran piara de cerdos estaba pastando. Los demonios le rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos, permítenos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, compuesta por unos 2000 cerdos, se lanzó por el acantilado y se ahogó en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en el pueblo y en los campos, y la gente salió a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio. Entonces tuvieron miedo. Los que presenciaron el suceso relataron a la gente lo que le había sucedido al hombre y lo ocurrido con los cerdos. A causa de esto, comenzaron a suplicarle a Jesús que abandonara su región. Jesús, respetando su petición, subió al barco para irse. El hombre que había estado poseído le rogó a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: «Vuelve a tu hogar y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Entonces el hombre se fue y comenzó a contar en la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y toda la gente quedó asombrada. En cuanto a los demonios, el hecho de que usen títulos exactos y correctos para referirse a Jesucristo nos muestra que reconocen que otra fortaleza de Satanás en el reino espiritual está siendo invadida y tomada por el reino de la luz. Los demonios sabían quién era Jesús, pero a pesar de reconocerlo, continuaban siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es una actitud propia de los demonios. El título Hijo de Dios debe entenderse en su sentido más profundo. Los demonios reconocieron a Jesús no solo por su poder, sino también por su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La legión de demonios sabía que serían condenados y rechazados eternamente, como se menciona en Judas 6. Al preguntarle: «¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios?», están anticipando la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. Aunque el juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, al hacer esta pregunta, reconocen que Jesús es quien llevará a cabo esta sentencia en el momento señalado, confirmando así su título de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limitara su actividad antes de dicho momento
indica que la expulsión de demonios por parte de Jesús era una señal de que el reino de Dios estaba acercándose. Estos demonios parecen tener claro que hay un tiempo predeterminado para el juicio de los ángeles caídos de Satanás. Los demonios le rogaron a Jesús que los enviara a los cerdos, a lo cual él accedió. Los demonios dejaron al hombre y entraron en la piara de cerdos. Cuando lo hicieron, los cerdos enloquecieron y huyeron corriendo hacia un acantilado, cayendo al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía motivo para rechazar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. En primer lugar, liberaba al hombre de los demonios, y en segundo lugar, los cerdos, considerados impuros según la Torá, representaban un refugio adecuado para los demonios. Jesús no destruyó a los demonios, sino que permitió que el mal siguiera su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. No fue un pecado aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue totalmente distinto. Si Jesús hubiese cedido a las demandas de Satanás, habría caído en la desobediencia. En esa ocasión, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus exigencias. Esa es la diferencia fundamental entre ambos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevaba a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás buscaban precisamente hacerle pecar. Los demonios rogaron que los enviara a una piara de cerdos cercana, lo cual para los judíos habría sido ideal, ya que consideraban a los cerdos y a los demonios como criaturas del mismo tipo. Jesús advirtió a sus discípulos que no dieran perlas a los cerdos, como se menciona en Mateo 7:6, y según Pedro, los falsos maestros son personas que regresarán a sus caminos carnales y paganos, al igual que los cerdos vuelven a revolcarse en el barro. Sin embargo, dado que la costa oriental del mar de Galilea era una zona gentil, esta no era una manada salvaje. Los cerdos eran criados para venderse en el mercado. Sus dueños quedarían devastados por la pérdida de una manada tan grande, que Marcos estima en unos 2000 cerdos en total. La petición de los demonios de entrar en los cerdos tenía además un propósito fatal. Se sabe que los demonios buscan infligir daño y agonía a la creación de Dios, haciendo todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de las fortalezas de Satanás. La destrucción de los cerdos llevó a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se marchara. Esta reacción revela cuáles eran los valores reales de esos gentiles, pues uno esperaría que se alegraran por una victoria sobre los demonios de Satanás y las fuerzas de las tinieblas. Sin embargo, en lugar de regocijarse en Jesús, lo rechazaron porque preferían a los cerdos. Esto es sumamente revelador, ya que al igual que en el mundo moderno, las personas aún eligen las cosas impuras antes que a Jesús. Cuando los pastores contaron a los habitantes de la ciudad cercana lo que había sucedido, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. Su principal problema era la pérdida económica y el riesgo de ver afectado su negocio. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Al ver a Jesús acercarse a la ciudad, le pidieron que se fuera. Eso lo dice todo. Lamentablemente, nosotros también somos culpables del mismo error. A veces nos acostumbramos a vivir con el pecado y evitamos pensar en que Dios podría eliminarlo, especialmente si eso implica perder placeres percibidos o ingresos. Sin embargo, aferrarse al pecado es una de las cosas más dañinas que podemos hacer. No podemos evitar ser como esas personas y elegir los cerdos en lugar de Jesús. Reflexionar sobre nuestra inclinación hacia el pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente si significa sacrificar placeres o ingresos, es un tema profundamente abordado en las Escrituras. La Biblia a menudo trata el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. Jesús enseña sobre la imposibilidad de servir a dos amos, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como al dinero. Esta enseñanza
resalta que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los habitantes de Gerasa, que preferían su economía basada en los cerdos antes que la presencia de Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas suelen elegir los intereses mundanos sobre la vida espiritual. En Romanos 12, Pablo insta a los cristianos a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes para poder discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que resistir el pecado y experimentar una transformación espiritual son fundamentales para nuestra fe. Este encuentro con los gentiles también muestra que el ministerio de Jesús no se limita solo a los judíos, sino que revela que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los oponentes en Mateo no están determinados por la etnia, sino por su respuesta a Jesús. La extensión del ministerio de Jesús hacia los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. En Efesios 2 se aborda cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios, y refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no depende de la etnia o el origen cultural, sino de la disposición del corazón para responderle. En el libro de los Hechos, vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es un llamado universal a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Por lo tanto, el episodio de los gerasenos y las lecciones aprendidas resaltan un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Aprendamos bien esta lección para que podamos dejar ir a nuestros cerdos y seguir a Jesús.